Vamos a empezar entonces, después el que quiera seguir añadiendo. Bueno, vamos a complementar lo que se vio hoy en lo que es el teórico, que es la clase insecta particularmente. En esta clase está incluida dentro del filum que venimos estudiando, que como es un filum tan grande y con tanta variedad de animales que están presentes en ello, que vamos a tener que ir estudiándolo en diversas clases. La clase, valga la redundancia, que damos hoy, va a ser la clase de los insectos. Y en general, me gustaría, si por ahí alguno se anima a hablar, y que me cuenten qué les parece más importante de la morfología de los insectos. ¿Qué hay de general para decir de los insectos? Que están divididos en 3 segmentos y tienen 3 pares de patas, por ejemplo. Muy bien, exactamente, como dijo ahí la compañera, eso es una de las cosas que caracteriza, porque van a ver cuando estudien el filum, que cada clase que estudiamos, la organización de los tagmas, que son los segmentos que tienen estos animales, van a ser diferentes en base a las clases, por eso están agrupados así, por diferentes características, sobre todo morfológicas. Y lo fundamental es que en esta clase tenemos 3 tagmas: el tagma cefálico, el tagma torácico y el tagma abdominal. A su vez, como habrán visto ya en lo que es generalidades de artrópodos, sabemos que los tagmas son como estructuras mayores que a su vez tienen otras partecitas, otros segmentos que se conocen como metámeros. Es decir que un conjunto de metámeros me forma un tagma, es una unidad mayor. Bueno, no sé si eso se habrán visto en generalidades. Sí. Bueno, entonces, acá está una taxonomía básica para ver dónde nos encontramos y cuáles van a ser las especies, los individuos que vamos a ver en esta clase en particular. Como habíamos visto, seguimos estudiando el filum de los artrópodos, llamados así porque tienen los, a ver, alguien que me diga, artrópodo, ¿qué significa? Pies articulados. ¿Saben por qué yo les interrumpo? Por ahí les pregunto, porque a veces los nombres o las palabras nos van orientando hacia características de los individuos. Por eso es que les voy a decir por ahí el tema, le voy a ir aclarando de cada palabra, en algunos casos. Bueno, el filum se llama artrópodo y vamos a enfocarnos en la clase de los insectos, como podemos ver acá. Y a su vez, y esto para tener como un esquema, un mapa mental de lo que vamos a ver, tenemos que vamos a estudiar 4 órdenes. Dentro del filum tenemos a la clase y dentro de la clase tenemos órdenes. En este caso, esos 4 órdenes van a ser el orden Anoplura, el orden Malófaga, el orden Afaníptera y el orden Díptera. Para ir simplificando, o para que ya les vaya quedando, tanto los anopluros como los malófagos que estudiamos se tratan de piojos, lo que conocemos vulgarmente o comúnmente como piojos. Dentro del orden de los afaníptera son las comúnmente denominadas pulgas. Y dentro del orden díptera, lo que estudiamos nosotros son las moscas. ¿Sí? Esos son los que vamos a abordar específicamente en la clase. Ahora vamos a ir uno por uno, no se preocupen. Bueno, acá tenía un audio porque esto era cuando estaba colgado así no había explicación sincrónica, así que lo pueden escuchar al descargar. Entonces acá tenemos, arriba vemos los 2 órdenes que les comenté que son piojos, pero son diferentes órdenes y diferentes especies de piojos. Tenemos en el orden Anoplura,
vamos a estudiar al piojo del cerdo. En el orden de los malófagos, vamos a estudiar al piojo que afecta a los perros. Dentro del orden Afaníptera, vamos a estudiar a 2 pulgas, a 2 especies de pulgas. Y dentro del orden Díptera, específicamente, vamos a estudiar a las moscas. En general, no moscas en particular. Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Bueno, entonces vamos al primer orden que habíamos dicho, que es un piojo. El orden Anoplura, específicamente, vamos a tener una especie. Y esa especie se conoce como Haematopinus suis. Ese es el nombre científico. Haematopinus es el género, y al agregarle suis, ya tenemos el género y especie. Entonces sabemos que estudiamos, digamos así, una especie específicamente en este orden. Suis, como les había dicho, las palabras ya nos van orientando en algunos casos. Nos está ya dando una idea de quién va a ser su huésped. Y el huésped acá lo podemos ver, es el cerdo, un suino. Entonces, el nombre vulgar de este piojo es el piojo del cerdo, conocido comúnmente. Lo primero que podemos notar acá, antes de ir a los detalles, es que este piojo es uno de los de mayor tamaño, y también podemos ver que su tagma cefálico, o su cabeza, como quieran llamarlo, es angosto. Si lo comparamos con el tórax, es mucho más angosto que el tórax. Y ahora van a ver por qué esta característica de este piojo. ¿A quiénes puede afectar? A cerdos domésticos y a jabalíes. Mide hasta 6 milímetros, es decir que es bastante grande. ¿Y dónde se va a ubicar en ese huésped, que es el cerdo? En las zonas que tienen mayor vascularización, mayor irrigación, como ser la zona de la ingle, de las patas y de las axilas. En esas zonas ellos se ubican. ¿Por qué en zonas de mucha irrigación? Porque son animales hematófagos, se alimentan de sangre. Entonces, vamos a ver que su aparato bucal es del tipo picador, para que esté bien dicho. Picador. O chupador lo pueden también encontrar. Y bueno, y acá abajo dice lo que recién les expliqué, que la cabeza es más angosta, y eso se debe a las características que tiene su aparato bucal. Como es un aparato bucal subtopicador o picador, es un aparato bucal con las piezas más alargadas. Por lo tanto, hace que su tagma cefálico sea más angosto. Y como habíamos dicho, son animales hematófagos que se alimentan de la sangre de los cerdos que son sus huéspedes. Y acá podemos observar que el tórax es más ancho que la cabeza, obviamente, es corto, y los segmentos que tiene estarían en qué número, a ver si saben de acuerdo a lo que vieron en el teórico. ¿Cuántos segmentos tiene el tórax de cualquier insecto? 3. Muy bien, tiene 3 segmentos. El protórax, el mesotórax y el metatórax. Esto es solamente para que recuerden, si bien eso es tema de teórico, para que recuerden que tiene 3 segmentos, y que en esos 3 segmentos están, cada uno lleva un par de patas, y a su vez los 2 últimos segmentos, acá se puede observar en rojito, los espiráculos respiratorios, en el meso y en el metatórax. También podemos ver acá la presencia de antenas en el tagma cefálico, y acá podemos observar el abdomen, que es más largo que el tórax, y que tiene también espiráculos respiratorios. Con respecto a las características de sus patas, vamos a ver que sus patas son fuertes, son gruesas, robustas, y algo que es muy característico, que es que terminan en una uña, que es esto que pueden ver acá, esto que ven acá,
que va a articular con un proceso tibial, con una protuberancia que se conoce como espolón. Y eso hace que en conjunto formen un anillo prensil. Y esto es muy importante porque les da la característica a estos animales de ser animales específicos de huésped. Quiere decir que el piojo del cerdo no puede ir a afectar a otro animal. Afecta específicamente a los cerdos. Y eso es una característica muy importante a tener en cuenta. Entonces, vieron la imagen, tiene una uña con un espolón que articula y eso forma el anillo prensil. El anillo prensil tiene la característica de tener el diámetro del pelo del huésped. Y eso es lo que hace que sea específico. ¿Quedó claro? Bien. Siguiendo un poquitito más para que tengamos en cuenta, acá podemos observar en esta imagen, en primer lugar, los huevos. Los huevos de los piojos, cualquiera sea el piojo, se conocen como liendres. También nuestros piojos, lo que les sacaba la mamá por ahí cuando tenían en la escuela eran liendres, esos huevitos que están pegados con una especie de sustancia cementante al pelo. Acá no se llaman huevos, sino se llaman liendres. Y podemos ver que tiene como un taponcito u opérculo en un extremo, y en el interior se encuentra el piojo que va a emerger. Bueno, entonces habíamos dicho que es hematófago, los piojos no tienen alas, y una de las características principales con respecto a lo que es la metamorfosis o el metabolismo ontogénico que vieron en el teórico, es que esta metamorfosis es incompleta. Ya sabemos, todos sabrán que una metamorfosis es una transformación. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una transformación tanto morfológica de aspecto como fisiológica, pero que no es tan manifiesta, tan marcada. No hay tantos cambios en el aspecto ni en la fisiología de estos animales. Otra de las características es la de ser permanentes. Son parásitos externos, ectoparásitos, que permanecen toda la vida sobre el huésped. Las hembras adultas son las que ponen los huevos o liendres sobre los pelos del huésped, en forma cercana a la piel, para que una vez que eclosione este huevito y salga la ninfa, vaya directamente a alimentarse de la sangre del huésped. Y el ciclo vital dura aproximadamente 30 días. Si no hay preguntas, voy continuando. Ahora ya pasamos a otro piojo y a otro orden. ¿Sí? Este orden que vamos a ver ahora es el orden Malófaga, con la especie Trichodectes canis. Ahí nuevamente me vuelve a decir que es un piojo que va a ir a afectar a los cánidos, a los perros. Por eso tenemos que su nombre vulgar lo pueden llamar piojo del perro. Los huéspedes son los perros domésticos y los cánidos silvestres. El tamaño, fíjense la relación, que este es mucho más pequeño que el del cerdo. Es de 1,5 milímetros. Es mucho más pequeñito. También se va a localizar en el huésped en las zonas que tienen mucha irrigación. Pero vamos a ver que en este caso, a pesar de que están en zonas de mucha irrigación, no son animales hematófagos. En este caso, ellos se van a alimentar de descamaciones de la piel, de restos de pelo, pero siempre están en esas zonas también, porque es también donde existe mayor calor. Al haber mayor irrigación, hay mayor calor. Importantísimo que el aparato bucal, a diferencia del anterior, en este caso es del tipo masticador. Masticador. Eso hace que, si miramos acá la imagen, la cabeza sea
más ancha que el tórax, es mucho más ancha que el tórax. Los órganos bucales se caracterizan porque tienen mandíbulas bien fuertes, como pinzas, además de maxilas y de los labios superior e inferior, que les permite justamente masticar las descamaciones de la piel, principalmente. Y acá podemos ver las antenitas que son cortas y son laterales, van hacia los costaditos. Ustedes le conocen a ella, ¿no? ¿Conocen quién es esta perra? Yo no, profe, es de la facu. Sí, ya después está su nombre, después la van a ver. Sí, es mi hija. Está en la facu. Ahí está. Qué Es divina. Maricruz. Es Maricruz. Maricruz. La pueden seguir después y al final está su Instagram. La perra de la facultad, la perra de todos. Bueno, ahora la puse ahí como si fuera una piojenta en mi vida. Bueno, siguiendo con las características, nuevamente lo de la cabeza para resaltar, lo del aparato bucal. Acá podemos ver un piojo de los perros que está sujeto con un anillo prensil también adaptado al diámetro del pelo del huésped. Pero en este caso lo que va a hacer es, no va a perforar la piel para alimentarse de la sangre, sino que va a ir masticando lo que son las descamaciones. Y el tórax, acá vemos, también es cortito, pero es mucho más angosto que la cabeza. Y a su vez, el primer segmento de este tórax, que se llama protórax, es libre, tiene cierto movimiento, mientras que los otros dos segmentos son inmóviles y es como que están más fusionados, más pegaditos. Nuevamente, al tratarse de un piojo, en los dos tienen las mismas, comparten esas características, van a ser parásitos permanentes y específicos. Es decir, van a estar siempre sobre el animal y van a ser específicos del perro en este caso. Seguimos. Y acá un resumencito para que veamos qué es fundamental. Lo primero que me olvidé decir al comienzo es cómo tiene el cuerpo. Y el cuerpo de los piojos es aplanado dorso-ventralmente. Si nosotros recordamos los piojos nuestros incluso, ven que es aplanado dorso-ventralmente. Son específicos, lo que habíamos dicho, solo afecta a un hospedador que es determinado. Son permanentes, es decir, que toda su vida la llevan a cabo sobre su huésped. Los huevos se llaman liendres en este caso y se van a adherir a los pelos por una sustancia cementante. Y lo otro que vimos es que son hemimetábolos, es decir, que tienen una metamorfosis incompleta. Hemi significa mitad, metábolos del metabolismo. ¿Por qué? Porque tienen una fase de huevo o liendre, de la liendre, ya hay una imagen después creo que, va a salir una ninfa y luego directamente ya pasa al estado adulto, pero no hay grandes transformaciones. Ah, no está el ciclo, bueno, creí que estaba. Yo convencía que estaba bueno. El orden Afaníptera es el tercer orden que vamos a estudiar, que habíamos dicho que acá vamos a estudiar a las pulgas. Y a su vez, en general, hablamos más que nada del género Ctenocefalides, pero vamos a ver dos especies. Igual, son conocidas todos los representantes de este género vulgarmente como pulgas. Las dos especies que vamos a estudiar se llaman Ctenocefalides canis y Ctenocefalides felis. Ahí vemos nuevamente que es como que nos orientan hacia los huéspedes. Pero, a diferencia de los dos especímenes que vimos anteriormente, que son los piojos,
Estas son inespecíficas. ¿Qué quiere decir? Que pueden afectar la pulga al perro, le puede afectar al gato y viceversa, y a su vez incluso a nosotros, a cualquier animal de sangre caliente las pulgas puede ir a afectar. Ella no necesita un determinado huésped. Tiene preferencia, sí, por el de su especie, pero indistintamente si nosotros por ahí recibimos animales a la clínica y lo miramos al microscopio con una lupa y vamos a ver cuál es la diferencia que tienen, vamos a ver que van a tener una mezcla de las dos pulgas, tanto perros como gatos. Una diferencia fundamental con los piojos es que las pulgas son aplanadas, pero lateralmente. Acá en esta que se está moviendo, que vemos acá, la estamos viendo de costadito. Si la mirásemos de arriba, veríamos que es bien angostita. Son inespecíficas, lo que dijimos recién, no son permanentes, porque parte de su vida la llevan a cabo en el medio ambiente, y en este caso son holometábolas. Es decir, que van a tener un ciclo con una metamorfosis, con un cambio que va a ser mucho más profundo que el de los piojos. Va a pasar por la etapa de huevo, luego va a ir ver una larva, esa larva se va a envolver en una especie de crisálida o pupa, luego va a emerger recién el adulto. Es decir, que va a haber una serie de cambios que son más marcados, porque la larva no se va a parecer en nada a lo que es el adulto. Cualquier cosa me detiene. Y acá tenemos las dos especies que vamos a estudiar. Ambas afectan a perros y gatos indistintamente, y ambas miden de 2 a 3 milímetros. Los nombres vimos, Tenocefalides canis y Tenocefalides felis. Profe, estas también serían picadoras hematófagas, ¿no? Son hematófagas, muy bien, sí, presentan piezas bucales que están adaptadas para que el animal tiene unos estiletes que están muy bien desarrollados y que esos perforan la sangre y luego succionan la misma. Acá vemos justamente en esta que son parásitos externos o ectoparásitos, también lo pueden encontrar así con esa terminología, hematófagos. Van a afectar a diversos animales y lo que los caracteriza es que pueden efectuar saltos a grandes distancias si lo comparamos con el tamaño que tienen. Esto se debe a que tienen las patas muy desarrolladas, especialmente el tercer par de patas, que es el saltador, que ese es el que le da el impulso para realizar saltos. Por eso es frecuente, por ejemplo, que pase de un animal a otro, o inclusive que nos salga a nosotros y nos pique. ¿Quién no tiene que convivir con animales y tienen pulgas? No ha tenido una picadura de pulga, porque ellas no son específicas. Acá como que las vemos en forma sesgada con un microscopio de barrido y se puede observar algo así, pero si la mirásemos de frente o de arriba, vamos a ver que es bien delgadita, es chatita, es aplanada lateralmente. Existen una cantidad de especies, aproximadamente 1900, y la importancia que tienen también en salud pública y también en medicina veterinaria es que pueden transmitir diversas enfermedades que incluso pueden afectar al hombre, como ser la peste negra o bubónica, que por ahí la hayan oído nombrar. Eso ocurrió hace mucho tiempo, que se dio en Europa, cuando hubo una invasión de ratas, y las ratas, las pulgas de las ratas, transmitían esta enfermedad al ser humano, y hubo cantidad innumerable de muertes. O también otras enfermedades que pueden transmitir es el Dipilidium caninum, que creo que ustedes ya lo vieron, ¿no? Cuando vieron Platelmintos, lo vieron al Dipilidium. ¿Sí? Sí. Así hacemos memoria. ¿Se acuerdan que los platelmintos tenían ciclos indirectos y entonces tenían un huésped intermediario? Y el huésped intermediario, el Dipilidium, es la pulga.
Y también puede llegar a afectar al ser humano. Hablan sobre todo de los niños que tienen una convivencia bastante estrecha con nuestros animales, pero nosotros mismos, yo duermo con mis gatos, por ejemplo, que al dormir podemos ingerir accidentalmente una pulga y desarrollar el Dipilidium caninum en nuestro intestino. Por eso la importancia del control, digamos, de los ectoparásitos, para también de esa forma minimizamos o prevenimos las parasitosis internas. Bueno, en esta imagen podemos observar la cabeza de una pulga y vemos que presentan ojos, si bien no están muy bien desarrollados, están presentes, tienen unas antenas que son pequeñas, poco desarrolladas y que se dirigen hacia ventral. También podemos observar esto, que es algo muy característico de ellas y que nos va a servir, sobre todo esto que está acá marcado, que son los peines, o también se conoce como ctenidios. De ahí viene el nombre del género, ctenidios. En este caso, están situados en la parte de la jena, de lo que es el tagma cefálico, jena o mejilla es lo que estaba en lateral, por eso se llaman peines genales o ctenidios genales. También tienen otros ctenidios que podemos observar acá. Y acá les hice un cuadrito muy básico donde vemos las diferencias principales, y esto ténganlo en cuenta porque es pregunta de examen final y parcial. Siempre esta pregunta es como, seguro que les va a tocar esta pregunta. Y es, ¿cómo podemos diferenciar al Ctenocephalía canis y felis? Si nosotros los ponemos en un microscopio, lo miramos con una lupa, vamos a ver que en el caso del Ctenocephalía canis, vemos que la cabeza tiene un aspecto más cuadrangular, es más corta y más alta, como un aspecto de cuadrado, y da un aspecto de fuerza, es como más robusta esa cabeza. Y otra de las diferencias principales es que el primer peine o ctenidio genal tiene la mitad de longitud que la del resto de los ctenidios. Es decir, que el primer como bigotito, por decirlo así, no le digan bigotito, ustedes saben el nombre científico, porque estaría mal, digamos, el primer peine o ctenidio en el Ctenocephalides canis tiene la mitad de la longitud del segundo y del resto de los ctenidios. Es más cortito. Ese por un lado. Por el otro lado, Ctenocephalides felis, lo podemos ver acá. Encontré en esta imagen, nada más no encontré una foto que esté bien más representativa. Vemos que en este caso la cabeza o la región cefálica es más baja y más alargada. Y eso da una sensación de agilidad. Es como una cabeza más estilizada, por decir así. Y en este caso, los peines o ctenidios genales tienen todos la misma longitud. ¿Ven? No hay diferencia entre el primero y el segundo, que es lo primero que vamos a fijarnos específicamente cuando miremos con una lupa o un microscopio. Voy a mirarla ahora porque yo por ahí me estoy repasando. Bueno, acá tenemos diferencias también muy importantes a tener en cuenta entre piojos y pulgas. ¿Se acuerdan que en piojos vimos 2 órdenes y 2 especies? Y en pulgas vimos un orden y estudiamos a 2 especies dentro de un solo orden. Los piojos son específicos, aplanados dorso-ventralmente, son permanentes, todo el tiempo, toda su vida están sobre el huésped. Los aparatos bucales pueden ser chupador, picador o masticador. Los huevos se llaman liendres y son hemimetábolos. Tienen la tapa de huevo, ninfa, y de ahí tenemos el adulto. En cambio, las pulgas van a ser inespecíficas, son aplanadas lateralmente, no son permanentes, parte de su ciclo lo llevan a cabo en el ambiente.
Los aparatos bucales son del tipo subtopicador o picador porque son hematófagas. Los huevos están en el ambiente y son holometábolos. Holo es la totalidad, porque sufren una metamorfosis completa, profunda, con muchos cambios. Tenemos el estadio de huevo, en este caso sí hablamos de huevo, de ahí salen las larvas, que luego pupan, se envuelven en una crisálida, y luego recién sale el adulto, que es el que va a ir a afectar al animal. Estamos hasta ahí claro con pulgas y piojos, que es lo que vimos. Y ahora vamos al último orden que estudiamos en esta clase, que es el orden Diptera. Y el suborden específico es Cyclorrhafa, donde vamos a estudiar las moscas, pero en general, no ninguna en particular. A ver, una pregunta, si que les quedó. ¿Las moscas cuántas alas tienen? ¿Saben o no? ¿Dos? 2 alas del tipo membranosa. Y después tienen otro tipo de alas. Ahora lo vemos. 2 de estas son las que nosotros podemos apreciar a simple vista, que son estas alas membranosas, transparentes, que podemos ver las venas y nervios que recorren las mismas. Bueno, la cabeza de las moscas en general va a tener diferentes formas de acuerdo a la especie, pero son esféricas, semiesféricas o aplanadas. La mayoría presentan un par de ojos que son compuestos. Acá podemos ver todas estas facetitas que tienen, conocidos como omatidios. Y también tienen 3 ocelos, que generalmente están en esta zona media, en la frente, en la zona media, que a veces, cuando el animal ya está en su estado de adulto, esos ocelos desaparecen. Los ocelos son ojos simples. Estos serían entonces sus ojos compuestos, y los ocelos, que son en número de 3, pueden desaparecer. Presentan antenas que están insertas en unas fosetas antenales. Y con respecto al aparato bucal, tenemos que llamarlo como trompa o probóscide, y es un aparato bastante complejo que está formado por diversas estructuras que pueden estar más o menos desarrolladas, en algunos casos desaparecen algunos, dependiendo del tipo de mosca y de su alimentación. Por lo general van a tener un labio inferior, 2 mandíbulas, 2 maxilas, la hipofaringe y un labro y la epifaringe. Ay, acá esto se me corrió. Ay, Dios. Anterior, perdón. Bueno, y a su vez tienen estiletes, en las que son bien desarrollados, en las que son subtopicadoras. Los tipos de aparato bucal, acá se me corrió un poquitito, pero puede ser del tipo chupador, y el ejemplo que tiene este tipo de aparato bucal es la mosca común, donde es común encontrar que tiene un labio inferior esponjoso que le permite absorber la sangre. Subtopicador, porque en este caso tiene estiletes 3 bien desarrollados que perforan la piel, que es la mosca brava. Y también puede estar atrofiado o ausente, como en determinadas moscas que pertenecen a la familia Gasterophilidae. Bien, acá pueden tener entonces diferentes tipos de aparato bucal que pueden estar más o menos desarrollados los diferentes componentes. Acá podemos ver un aparato bucal típico. Acá vemos las maxilas, los labios, labro, mandíbula. Están algunos de los constituyentes en esa imagen. Como todo insecto, tiene los 3 tagmas que hablamos: cabeza, tórax, abdomen.
la adaptación de las piezas bucales en base a su alimentación. Algunas muerden y mastican, y otras pican y succionan sangre, otras perforan y lamen la sangre. Y otra de las cosas que estábamos hablando recién es que presentan dos alas membranosas que están a nivel del protórax, y luego tienen dos alas que se reducen y se transforman en unas alas especiales o en unas estructuras especiales que se conocen como halterios o balancines. Son como, a ver, no tengo una imagen, son como unos palitos de golf, por decir así, que lo que hacen es servirles de estabilizadores durante el vuelo. Entonces tiene dos alas membranosas y otras dos que se transforman en halterios o balancines. Y recuerden esos nombres, ¿sí? Con respecto a las patas, son articuladas, y lo que podemos observar es que en el artejo distal, en el segmento distal, presentan, acá se puede ver, medio transparentito está, pero se puede ver bien, almohadillas adherentes que les permiten caminar sobre las superficies lisas. Por eso es que podemos ver las moscas caminando sobre el vidrio. Y también que tienen un par de uñas y las almohadillas y pulvillos. Acá tenemos el ciclo de vida de las moscas. Las moscas, al igual que las pulgas, son holometábolas, es decir, que tienen una transformación completa. Acá podemos ver una mosca adulta va a depositar huevos. ¿Dónde deposite los huevos? Depende de las moscas. Muchas depositan en la basura, en la materia fecal. Hay otras, en cambio, que depositan en heridas abiertas del animal. Hay, por ejemplo, otras que depositan cerca de los ollares, que son las fosas nasales de los ovinos, por ejemplo. Depositan ahí los huevos, y después esos huevitos van a terminar dentro de la nariz de los animales, y cuando va creciendo la larva, esto es muy anecdótico, por ahí lo recuerdan así, van produciendo comezón, porque se van ubicando acá en los senos nasales del animal, de las ovejas en este caso, el Oestus ovis de quien estoy hablando. Los Oestus ovis, aprovecho para decirles que tiene el aparato bucal atrofiado. Le produce tanta comezón por dentro de la cabeza que lo que hace es que el animal vaya y choque contra postes, contra cualquier estructura, y como que se esté rascando, porque es lo que se conoce como locura del lanar, por la comezón que le dan esas larvas al estar desarrollándose. Bueno, y otras larvas, por ejemplo, están dentro de alguna herida de la piel. Nos puede afectar a nosotros. Y acá podemos ver que las larvas a su vez tienen diferentes estadios. Una vez que salen del tercer estadio, se van a envolver en una pupa o crisálida, y de ahí va a salir la mosca adulta. Y acá le puse, ¿qué pasa? Algunas moscas se alimentan de diferentes tipos de alimentos, de la comida nuestra, pero así es lo que tenemos la mosca común, que está acá. También se deposita sobre la materia fecal, sobre los basureros, y eso es una problemática. Y algunas moscas producen lo que conocemos comúnmente como bichera o miasis, que lo van a ver a lo largo de su vida profesional cuando se reciban, o ya lo pueden haber visto. Ven, generalmente hay una perforación en la piel, y si se oprime, podemos ver que salen los estadios larvales. Y acá les puse en esta imagen la ura, que el nombre es Dermatobia hominis, puede afectar al hombre, pero también a otros animales, y generalmente va la mosca y deposita, digamos, sus huevos en una herida. Hay veces que esa bichera, en el caso de la ura, sale una sola larva, si nosotros presionamos, y en otros casos, de otras moscas, hay muchas larvas dentro de una bichera, o van a haber un montón de perforaciones. Y acá podemos ver también otra
otro estadio larval que es la cocliomía omnívoras, que es otra mosca. Hay Profe, muchísimas. ¿esa imagen de Laura es en su etapa larvaria? Sí, sí, sí. Laura en su etapa larvaria tiene la característica que tiene como en su aparato bucal, si bien no está tan desarrollado, tiene como unos estiletitos y se va ubicando cabeza abajo y vas como cavando en la profundidad de la piel. Por eso que se forma como algo, cuando la extraen, si la logran extraer, es muy grande, de gran tamaño. Porque es como le dicen gusano barrenador, pero la larvita se va metiendo en la profundidad de la piel. Otros no quedan tan en la profundidad, quedan más en la parte subcutánea, pero generalmente no van a atravesar el subcutáneo. Sí, esa es la ura, conocida vulgarmente. ¿Se acuerdan que cuando vemos la ura, la mamá le va a decir, ay, no, porque si te vean la ura, bueno, no es así. Ustedes viendo el ciclo ven que no tiene nada que ver con que les mee la ura ni nada por el estilo. Donde hay una herida y la mosca, que se llama Dermatobia minis, deposita el huevo, ahí sí se va a producir lo que se conoce como ura. Bueno, y acá está finalmente Maricruz con su perfil de Instagram para que los que la sigan, los que no la siguen. Es una perra de nuestra facultad y los que vayan, creo que al comedor o por la facultad la pueden haber visto. No sé, ¿tienen alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Nada? ¿Entendieron todo? Sí, profe, se entendió bastante bien. Bueno, bueno, cualquier duda entonces la dejan en el foro, no hay problema, yo les contesto. Igual ahora ya les voy a habilitar para que les quede el material visible para ustedes y lo puedan estudiar para contestar después el cuestionario. Bueno, un gusto mi primer clase con ustedes y espero que nos veamos.